días. Doy formalmente iniciada la audiencia convocada en el caso sexual simple. Dejamos constancia que el tribunal está integrado por la doctora Florencia Martini y el doctor Alejandro Cabral. Mi nombre es Andrés Repeto y pido a las partes de Zapala que se presenten para que quede registro. Bien, yo soy la doctora Laura Piscipaulo, fiscal del caso. Paula Castro, defensora de los derechos del niño. Miguel Manso, defensor público. Muy bien. Es una impugnación interpuesta contra una decisión de un juez de garantías en el marco de una investigación preliminar. Le voy a dar la palabra a la defensa para que presente su caso. Le recuerdo, doctor, que tiene un plazo máximo de 25 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor juez. Gracias. Bueno, en primer lugar hablamos de la admisibilidad de este recurso, que es sustentado en el 233 como una resolución que causa gravamen a esta defensa, un acto procesal importante, en el sentido que, más allá que justamente tal vez haya, por lo menos en este tribunal, un par de jueces que ya han emitido su opinión sobre este tema, nosotros desde la defensa insistimos que la Cámara Gesell, permitida por el Código Procesal, que en el último párrafo del 155 dice que el juez evaluará. Entonces cada vez que pedimos, no tenemos por qué decir nunca más la pidan o ustedes son los únicos que siguen molestando con esto, porque la ley nos habilita. Si hay algo que precisamente tiene el derecho, que es dinámico y que muy pocas veces se cristaliza y se queda inmutable. Así que el derecho es cambiante. Y el Código Procesal, hasta tanto legislador no modifica y diga que será una facultad exclusiva del Ministerio Fiscal, nosotros creemos que estamos ejerciendo un derecho y que ni siquiera somos merecedores de que se nos impongan costos, porque la ley los habilita. Pero fundamentalmente en este caso, señores jueces, lo que se pide es, y acá yo creo que se pierde un poco de vista el carácter, uno de los pilares de este nuevo sistema procesal, que es el contradictorio. El poder ejercer la contradicción no se ejerce contra la víctima, a la cual muchas veces me ha dicho, bueno, pero si el defensor va y le pregunta, no, se ejerce contra el Estado, contra la acusación que tengo el Estado. Y un adelanto jurisdiccional, en las mismas condiciones que en el juicio, yo en el juicio, repito, tengo una acusación y sé qué orientación debo tener para el interrogatorio de los testigos de cargo. Y en este caso, señores jueces, es al revés. Yo voy a la única prueba irrepetible sin saber a qué voy. No tengo formulación de caso, no puedo ejercer el contradictorio. No hay contradicción con la víctima. Yo no discuto con el niño o la niña. Tengo que discutir con el Estado y controlar lo que voy a preguntar en la Cámara Gesell en base a lo que el fiscal encontró y por el cual le formuló cargo. También sabemos que hay casos en que excepcionales, el niño muy pequeño, sería necesario. Son las excepciones, podría ser una excepción. En este caso, concretamente, no es una excepción porque había datos suficientes para que la Fiscalía acusara y formulara cargo. Porque además, esto es irreproducible, señores jueces. Yo no puedo nunca más vuelvo a escuchar al niño. Lo vuelvo a escuchar en el debate de esta grabación. Pero después, es un acto irrepetible, irreproducible totalmente, porque más allá de que se podría eventualmente, sistemáticamente tenemos que los tribunales avalan que la doble victimización impediría o no sería conveniente que vuelva a declarar. Así que yo tengo eso y no tengo nunca más la posibilidad de volverlo a controlar. Así que alguna vez hay que decir, bueno, a ver, el imputado, ¿qué se afecta? ¿Qué se afecta el derecho del niño que alguna vez, o el derecho del fiscal, o digamos, pero fundamentalmente el interés superior del niño tan permanentemente invocado, con que alguna vez se le formule cargos primero al imputado y después eventualmente el fiscal hasta podrá ampliar o modificar la formulación de cargos? Digo esto brevemente porque esto hace a que es una resolución absolutamente irreproducible y me parece que amerita a que sea analizada y se admita este recurso. Y finalmente, ¿cuál es la resolución? ¿Qué es lo que nosotros criticamos de la jueza de garantía? La jueza de garantía decidió, pidió sus 48 horas para decidir esta cuestión, cuando la planteamos, y ella dijo
tiene razón la defensa, estoy de acuerdo con la defensa, se vulnera el derecho de defensa, pero como ya los tribunales vienen diciendo que, que hay que convalidarla, por ejemplo, concretamente, dice la doctora justamente González, que en el fallo Sandoval, a través de la palabra del juez Repeto, considera que este planteo se ha transformado en una cuestión dilatoria, que solo ocurre en la tercera circunscripción judicial, y que ante casi unánime opinión de los distintos integrantes de los tribunales de impugnación que han abordado el planteo, se ha decidido que debe hacerse lugar a los acusadores, que bajo las justificaciones distintas de que aportan mayor información a la defensa, que se garantiza el derecho de defensa al imputado. Esas son todas macanas, no es así, señores jueces. Cuando yo voy ahí escucho y ahí me entero y después lo que volvemos a repetir. Y no, ¿qué pregunta voy a hacer? Si no puedo interrumpir nunca a la psicóloga para, a ver, corta acá. Hay una sola vez que sale y le hago dos preguntas que pueden ser referenciadas a lo que me dice mi defendido, pero nunca a lo que dice, a lo que va a tomar el fiscal. Los jueces de garantía deben ser al lugar sin previa formulación de cargo, dice, invocando el precedente de la opinión del doctor Repeto. También lo cita el doctor Rodríguez Gómez, que los jueces de garantía no deben interferir en el ámbito de la investigación que le corresponde únicamente a la Fiscalía y por lo tanto debe hacerse lugar a eso. Y después dice la doctora que acá me parece que hay un elemento importante, porque dice, coincide con los planteos efectuados por la defensa en cuanto al derecho del imputado a contar con formulación de cargos previa a la entrevista de la Cámara Gesell, pues es la única manera de que ese adelanto jurisdiccional de prueba se dé en igualdad de condiciones en el juicio. Dice que su utilización la considera excepcional para supuestos, como decíamos en el caso de hoy. Pero, dice ella, finalmente, que es hora de acusar recibo de todos los antecedentes de los tribunales de impugnación, y no está obligada, dice ella, como a aceptar, pero bueno, entiende que se ha expresado en el fallo Sandoval, dice el Tribunal de Impugnación, atendiendo a que se ha expresado una opinión jurídica razonable que amerita tener en cuenta otros principios como celeridad, seguridad, reglas de juego claras entre las partes, dice que es una opinión jurídica razonable ella. Bueno, esto es un galimatías que realmente no desarrolla, no explica, porque realmente no lo puede hacer porque no está convencida de lo que está diciendo. Jurídica razonable que amerita. ¿Cuál es el principio de celeridad? ¿Qué tiene que ver? La seguridad, reglas de juego claras entre las partes, perdón. ¿Y qué tiene que ver? No es su fundamento. Y finalmente, señores jueces, debo decir que esto afecta el carácter de la independencia de los jueces. Los jueces no están sometidos en el derecho procesal continental a ninguna precedente, no están obligados por los precedentes. Deberán acatar cuando puntualmente en una cuestión a un tribunal superior le recomiende que haga algo, en ese caso, pero su doctrina no puede ser impuesta para siempre a los jueces de garantía. Nuestros jueces, cada juez es independiente de toda presión externa, de toda indicación superior, de los medios, de la jurisprudencia, de la doctrina. El juez es absolutamente, esa es la verdadera independencia. Entonces, si yo voy a tener un juez de garantía que lo que va a hacer es asustarse por lo que le dice el Tribunal de Impugnación y resolver conforme a lo que no tiene sentido. ¿Para qué lo quiero? Directamente me notifican de lo que ya se ha resuelto y evitamos todas las audiencias. Y fundamentalmente encierra, para terminar esto ya lo digo, esto encierra una gran contradicción en la señora juez. Ella dice, estoy convencida que tiene razón la defensa, pero no se la voy a dar y voy a permitir la Cámara Gesell sin formulación de cargo, porque las recomendaciones de los tribunales me atengo a ello y así resuelve. Por eso a nosotros nos parece, señores jueces, que inclusive para preservarla, este no es su rol de juez. Usted no tiene por qué hacer eso. Usted tiene un rol muy superior a eso, que obedecerle a los tribunales de impugnación. Es ser el último garante de los derechos de los acusados. Por eso, señores jueces, yo creo, y les pido para cerrar, que revoquen esta decisión y dispongan que se haga una nueva audiencia y eventualmente se decida la formulación de cargos previa
a la Cámara Gesell. Muchas gracias. De nada. ¿Quién de las acusadores va a ejercer primero la réplica? La Fiscalía. Bueno, tiene la palabra. Sintéticamente, en cuanto a la admisibilidad, el Ministerio Público Fiscal no tiene objeciones en cuanto al derecho de defensa del imputado. Y en cuanto a los fundamentos de la crítica a la solución de la doctora González, considero que en principio lo que hay que destacar específicamente en la etapa que nos encontramos, en la etapa de investigación preliminar, donde la Fiscalía es quien decide las herramientas para la investigación. En la audiencia se trató lo que tiene que ver con el hecho en sí. Hay una niña de 9 años específicamente que dice que su cuñado mayor de edad le dio un beso en la boca. Nos encontramos con el obstáculo que la esposa y hermana de la niña no quiere declarar y que la madre no sabe qué pasó, simplemente sabe que le dio un beso en la boca en una plaza de la... No podemos ubicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y en esto destaco y confirmo la resolución de la doctora González en cuanto que refiere que en casos excepcionales como este, en donde no se pueden establecer estos tres extremos, es necesaria la Cámara Gesell para poder realizar la investigación pertinente y poder decir desde la Fiscalía seguimos con la causa o no. Evidentemente, en esta causa específicamente se dan las circunstancias para realizar la Cámara Gesell sin la formulación de cargos y considero que la apreciación del doctor Manso en cuanto a la resolución de la doctora González es totalmente incorrecta, por lo cual considero pertinente la confirmación de la resolución de la juez de garantía y la realización de la Cámara Gesell como estuviera ordenado. Nada más, su señoría. Muy bien, ¿la querella? Sí, su señoría. Bueno, esta querella en primer lugar respecto de la admisibilidad formal del recurso ordinario entiende que no es admisible y en principio, primero luego de haberlo leído y ahora después de escuchar al doctor Manso, en tanto entiendo que no se da el presupuesto del artículo 227 en función de que no vislumbro la existencia del agravio. De ninguna forma la resolución dictada por la doctora Carolina González produce agravio alguno a la defensa del imputado. En primer lugar, voy a exponer, más allá de la cuestión formal, por lo que entiendo que es inadmisible, es que nos encontramos en esta etapa de averiguación preliminar fiscal. Y donde está asegurado el contradictorio para la defensa. Fíjense que en los motivos que ha expuesto el doctor Manso, en ningún momento dice por qué se afecta el contradictorio. Todo lo contrario, se le está asegurando, en este caso, a la víctima, el derecho a ser oída en la modalidad de Cámara Gesell, conforme el protocolo expresamente establecido, y donde yo me voy a permitir, y acá sí contrarrestar un poco la actuación de la defensa, en cuanto sistemáticamente la defensa omite concurrir a la Cámara Gesell. Entonces, no se asegura el contradictorio porque ellos no concurren, no porque no estén dadas absolutamente todas las garantías para el presunto victimario a efectos de que poder interrogar a través de la facilitadora que es la psicóloga interviniente. Entonces no logran demostrar el agravio y en tal sentido entiendo que este recurso no es admisible. Coincido además con la doctora González en cuanto establece que es absolutamente dilatorio. Estamos del 13 de agosto con la denuncia y que esta averiguación preliminar fiscal está detenida por la mera oposición de la defensa a la realización de la Cámara Gesell. La niña ha tenido que venir y se tuvo que volver porque estaba esta impugnación pendiente. Creo que acá estamos, como bien lo señaló el Ministerio Público Fiscal también, colocándonos o actuando sobre la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, quien previo a ver si desestima, archiva, formula cargo, necesita oír a la víctima. Esto ya lo ha dicho también el Tribunal Superior de Justicia en la causa. El doctor Labate estableció específicamente
que es necesario y aplicable el artículo 13 del nuevo Código de Rito, en donde establece los derechos de la víctima, el artículo 61.7, donde dice el derecho de la víctima a ser oída, y el artículo 15 de la Ley 2302 y el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde establece que la víctima tiene derecho a ser oída, y tiene derecho a ser oída antes de que el fiscal decida la suerte de la denuncia que se ha formulado en su propio interés. Creo que de esto se basa también esta cuestión, de que los jueces deben ponderar ineludiblemente y conforme la obligación que tiene nuestro Estado a través de los tratados internacionales, y esa es la obligación que tiene el Estado a la que hace alusión el doctor Manso, deben asegurarle a la víctima el derecho a ser oída. Lo dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, está establecido en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en el 47 de la Constitución Provincial, que habla de las condiciones de la vigencia de los tratados, donde nos remite a la observación general número 14, donde específicamente establece que los jueces deben sopesar y ponderar en cada decisión el derecho de la víctima a ser oída. Y por otro lado, sí afecta a la víctima la realización de la formulación de cargos antes de ser oída, en función de que a partir de ahí, primero que no sabemos si la víctima va a poder relatar el hecho, y a partir de ahí le empezamos a correr, empieza a pesar sobre sus espaldas los plazos procesales, que sin lugar a dudas pueden terminar hasta en el sobreseimiento, la absolución, según la suerte que tenga la causa. Por eso es fundamental, y también, repito, todos los antecedentes que esta querella tiene, excepto el voto del doctor Cabral, que aplaudo que esté acá presente, que es el único que yo no tengo en los antecedentes de los fallos, ya se han expedido respecto de esto, de que no existe ninguna secuencia procesal, y que en todo caso esta pretendida secuencia procesal de que primero hay que formular cargos afecta directamente derechos constitucionales, por lo cual entiendo es dilatorio, entiendo que cabe la imposición de costas. La semana pasada el doctor Repeto, adelante del doctor Manso y de la presente, también se expidió al respecto. Esto es meramente dilatorio, es revictimizante para la víctima, que en este caso ya ha venido y se ha tenido que ir por 9 años de edad. Entonces me parece que merece ser escuchada con todas las garantías, y para eso nuestro Tribunal Provincial y nuestro código establece la forma en que debemos garantizar esos derechos. La doctora González habló de la razonabilidad. Si bien se permitió hacer algunas discrepancias, ella entiende que el fundamento de todos los jueces de impugnación es razonable, y por eso lo compartía, y también entendió que eran dilatorios este tipo de planteos. A esto sumarle la impugnación es sumar dilación, y obviamente es seguir conculcando los derechos de la víctima y de no garantizar su tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. Por lo cual solicito que, por favor, puedan ya ponerle un fin a esta situación, que entiendo que en estos casos es dilatoria, en tanto no se escucha a la víctima, y también solicito la imposición de costas, ya que el doctor Manso ha escuchado todos y cada uno de estos argumentos, y así lo ha dicho el Tribunal de Impugnación, por lo menos en 9 impugnaciones al respecto. Por lo que solicito la confirmación de la resolución de la doctora González y la habilitación para la realización de la Cámara Gesell. Gracias, doctora. Tiene la última palabra la defensa. Gracias, señor juez. Concretamente, con respecto a sistemáticamente omite concurrir, no es esencial. Es verdad que algunos no concurrió porque tenían la idea y la convicción de que concurrir algo que nos oponíamos era de alguna manera legitimarlo. Pero sí, estamos concurriendo aún a la denegatoria, no es así. El contradictorio, ¿cómo que no es la que gravamen? Es justamente el contradictorio. El contradictorio es contra el Estado, no contra el niño, como lo dijimos. Si la víctima se ha tenido que ir porque vino, bueno, la defensa no tiene la culpa, no lo citó. Eso deberá ser un manejo que no corresponde, no vale como argumento para el planteo. Y por último, digo, si el código dice que el juez examinará el pedido de audiencia admitiendo o rechazando la solicitud, quiere decir que la ley lo permite. Por lo tanto, creo que debe la defensa ejerce su derecho legalmente, legítimamente reconocido, y que debe revocarse la decisión por haber sido dictada contradictoriamente, violando
la garantía de independencia de los jueces. Nada más. Bien. Doctor Cabral, ¿alguna consulta? No. Doctora Martini. Doctor Manson, supongo que usted considera que lo dijo, pero me gustaría que lo repite con toda la claridad posible. Sí. ¿Cuál es su agravio? Exactamente, ¿cuál es su agravio? El agravio, sí señor juez, es que yo cuando voy, es al único testigo que después voy a tener en cámara Gesell, al que no puedo contrainterrogar, al que no puedo contradecir. No puedo contradecir su versión, porque contradigo con el fiscal. Porque no tengo. Después, cuando el niño venga a declarar, se habrá dicho lo que dijo antes. No lo puedo contrainterrogar. Puedo hacer pero el contrainterrogatorio sostenido en lo que diga el fiscal, no en lo que le cuenta el niño. Okay. Sino en lo que yo me defiendo del fiscal. Entendí eso, pero ¿qué tiene que ver esa cuestión con la formulación previa de cargos o no? Usted, precisamente porque es la guía para controlar el interrogatorio. Sin poder contrainterrogarlo de manera directa. Sí, de manera indirecta, a través de la persona que hace las entrevistas. Sí, por supuesto, pero ya tengo una referencia, entonces mis preguntas van a estar orientadas a lo que dice el fiscal. Señora fiscal, van a estar orientadas a esa acusación que es. Señora fiscal, ¿qué es lo que está usted investigando en este caso? Estoy investigando lo que tiene que ver con una denuncia de una mamá en relación a una niña de 9 años que refiere que su cuñado mayor de edad le dio un beso en la boca. Situación. ¿Dice la mamá? Perdón, que no lo dice la niña. Lo dice la mamá, sí, una denuncia. Y en referencia dice que la pone en conocimiento la hermana de la niña, hija de ella, que al mismo tiempo es esposa del diputado, que ahora no quiere declarar. Bien, defensor, conociendo esa información que sale de los acusadores directamente, ¿en qué lo afecta que se haya formulado cargos o no? Usted sabe perfectamente cuál es la acusación. ¿O cuál va a ser la acusación? ¿Qué se está investigando? Sí. En principio yo sé, pero yo tengo que guiarme por lo que diga el fiscal, no por lo que yo descubra. Yo no soy el acusador. Pero por eso le digo, el yo quiero ver lo que mi investigación es por este hecho puntual. Y para confirmar sí, que ese hecho haya sido o no así, necesito entrevistar previo, formular cargos a la presunta víctima. ¿De qué manera el hecho objetivo de que no se le hayan formulado cargos lo afecta a usted en el ejercicio del derecho de defensa de su asistido? Repito, hay una cuestión que es formal, que es la contradicción contra lo que diga el fiscal, no contra lo que diga suponemos que dice, porque yo lo mismo que digo la fiscalía lo tengo yo también. Copia de ese legajo. Ahora, yo tengo que controlar ese interrogatorio con lo que diga el fiscal. Si al fiscal no le alcanza, después ampliará, reformulará cargos, ampliará, hará otras medidas investigativas. Pero siempre partimos, sistemáticamente, señor juez, nunca hay ningún caso que permite formular cargos ante la Cámara Gesell. Hemos transformado lo que es la excepción en la rutina. Nunca la fiscalía, nunca ninguna causa llega la Cámara Gesell se llega con cargo formulado. ¿No llama la atención también eso? No llama la atención que siempre tiene que ser así. Siempre a la fiscalía le falta algo. Si no es el día, es la hora, el lugar, el modo. Entonces, y veo que los jueces sistemáticamente dicen, bueno, sí que le pregunte. Por eso que nosotros insistimos en esto. Por favor, formulen cargos. Ese es el procedimiento, formular cargos. Y más allá del 133, 155 de la Constitución, ningún autor imagina que va a ir a una confrontación de un testigo si previamente no sabe de qué lo están acusando. Vamos ciegos, vamos a convalidar. Por eso yo creo que es grave. Bueno, vamos a pasar a deliberar y en breves instantes vamos a dar la resolución in voce. Bueno, muchas gracias. El lillo formularon y después terminaron sobre ese lleno. Señor juez, señores jueces, estoy en un debate, así que yo me adelanto que no voy a poder estar en la resolución. Me conformo con lo que me comuniquen después mis colegas. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, el tribunal ha deliberado y ha arribado a una decisión por unanimidad.
atento a un pedido expreso de la querella y para el solo efecto de que lo escuchen, los fundamentos los va a dar el doctor Cabral, sin perjuicio de la posibilidad de que alguno de nosotros podamos agregar algo. Bueno, el tribunal ha decidido por unanimidad declarar la inadmisibilidad formal del recurso planteado por la defensa. Ello así porque entendemos que no ha podido la defensa expresar cuál es el agravio concreto al que, digamos, se refiere con justamente el que se haga un anticipo, una cámara Gesell antes de la formulación de cargos. Ha mencionado que la Fiscalía podría reformular los cargos, pero tampoco ha explicado en qué se ve afectado, digamos, el derecho de defensa en la medida en que al momento de efectuarse la cámara Gesell todavía no se hayan formulado cargos, cuando sabe perfectamente cuál es el motivo por el cual se va a llevar adelante la cámara Gesell y que concretamente es para especificar bien algunos detalles como puedan ser el lugar en el que ocurrieron los hechos y ciertos detalles con los que no cuenta actualmente ni la Fiscalía, ni la Defensa, ni la Defensoría del Niño. Y todos van a tener ese conocimiento en ese momento. Concretamente, en el 156 dice: el juez practicará el acto citando a todas las partes, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades y obligaciones del Código. Y concretamente, dentro de los derechos del imputado, establecidos en el artículo 48 y siguientes, 49, especifica todos los derechos que tiene y no hay ningún agravio concreto y real del que se pueda haber afectado la defensa. Entonces, en ese contexto, no advirtiéndose cuál es el agravio que menciona el señor defensor, es que corresponde declarar inadmisible la cuestión planteada respecto de su oposición a la realización de la cámara Gesell antes de que se le hayan formulado cargos. En atención a su vez a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Impugnación referida al tema de la posibilidad de realizar la cámara Gesell con anterioridad a la formulación de cargos, justamente cuando faltan algunos elementos para poder hacer la formulación de cargos concreta, y respecto de la que ya se ha expedido en el Tribunal de Impugnación en innumerables ocasiones, entendemos que no habiendo dado nuevos argumentos ni habiendo planteado cuestiones nuevas a las que ya haya planteado, corresponde en este caso imponer las costas. Distinto sería la situación si hubiera planteado algo nuevo en relación a dicho caso o en este caso concreto. Bien. Bueno, yo solamente quiero agregar dos cuestiones. Obviamente, mencionar que adhiero en todo lo que dijo el señor Vocalpe opinante. Simplemente quiero resaltar dos aspectos que la defensa menciona y lo menciona como verdades que surgen del código, cuando yo personalmente considero que se trata de errores de concepto. En primer término, mencionó varias veces que cuando se trata de la cámara Gesell estamos ante una prueba de carácter irreproducible. Si bien la ley lo que pretende con este sistema de interrogación de la víctima o de un testigo menor de edad en casos de delitos sexuales es protegerlo de la no revictimización, lo cierto es que el Código actual de ninguna manera impide que un menor sea interrogado en más de una oportunidad bajo este sistema. El ideal es, en lo posible, que las cámaras Gesell no se repitan nuevamente para proteger al niño de la revictimización.
pero en un caso de ser necesario, perdón, nada impediría a que una parte solicite eventualmente que un menor sea nuevamente interrogado frente a un caso puntual, y será el juez, en el caso concreto, el juez de garantías, el que evaluará si se dan las razones excepcionales o no, y eventualmente podrá admitirlo. Con lo cual, de ninguna manera hay un impedimento a la defensa respecto de que es la única oportunidad la cual puede interrogar, no puede de ninguna manera volver a hacerlo. Esa es una afirmación que no se condice en lo absoluto con las previsiones del Código Procesal. Sí, en el Código anterior, Ley 1677, expresamente se preveía la imposibilidad, pero a su vez esa norma fue luego modificada y se estableció una excepción que en algunos casos se admitía volver a interrogar. Con lo cual, en el Código actual no hay ninguna norma expresa que impida rehacer una cámara Gesell, más allá del principio, insisto, conforme el cual se debe tender a proteger al niño y no revictimizarlo interrogándolo indefinida cantidad de veces sobre una misma cuestión. Eso por un lado. Por otro lado, la defensa afirma que la regla general, lo normal, lo habitual sería que el fiscal formule cargos y que después se produzca la cámara Gesell. Es una afirmación que no se condice nuevamente con la realidad de una investigación criminal, toda vez que es exactamente al revés. Sería llamativo que un fiscal pueda hacerlo, pero sería llamativo que un fiscal pueda formular cargos en un caso concreto sin haber tenido de primera mano el testimonio de la víctima de ese delito, cuando el testimonio es posible ser conseguido, cuando la víctima puede ser interrogada de manera directa o a través de una cámara Gesell. Es más, si alguna queja pudiese haber de la defensa respecto de esta cuestión, sería en los casos opuestos, en los cuales el fiscal se atreve a formular cargos sin que un delito haya sido confirmado previamente por la víctima. Sin embargo, no es así. Y no es así porque genéricamente, y de hecho la defensa lo acaba de decir cuando yo le pregunté en este caso puntual cuál es su agravio concreto, y dijo, bueno, es una cuestión formal. De ahí que concluimos, y por eso lo declaramos inadmisible, que no pudo decir cuál es el agravio concreto en este caso. Lo cierto es que la defensa conoce en gran medida cuáles son los hechos sujetos a investigación y sabe perfectamente sobre qué cuestión va a ser interrogado un menor, sin perjuicio de que al declarar un niño en el marco de una cámara Gesell puede aportar datos que eran desconocidos para la defensa e incluso para la fiscalía, con lo cual puede ameritar que ambas partes, cuando en el marco del trámite de esa cámara Gesell, puedan interrogar a través del psicólogo especialista, y en función de eso será el devenir que suceda o no de la formulación de cargos. Por otro lado, nuevamente, es absurdo pretender que un fiscal pueda tener perfecta claridad sobre lo que va a formular cargos en los extremos precisos de una acusación sin haber escuchado a la víctima. El paradigma del nuevo sistema acusatorio cambió considerablemente respecto del viejo sistema acusatorio, inquisitivo, en el cual el juez de instrucción, con una mera sospecha, podía llamar indagatorio a una persona y a partir de ahí comenzar un proceso de investigación propio del sistema inquisitivo en el marco de una instrucción como la que llevaba adelante el juez de instrucción. Hoy, la investigación del caso, en su gran mayoría, debe darse antes de la formulación de cargo. El fiscal no puede salir de pesca con acusaciones sostenidas en meras sospechas, porque después el plazo que tiene para concretar la investigación es bastante exiguo. Y es un plazo claramente perentorio, porque de no cumplirse los 4 meses, sin perjuicio de la habilitación de casos excepcionales que admitan una prórroga, pero en principio de no cumplirse la investigación preparatoria en el plazo de 4 meses, desemboca en una necesaria declaración de sobreseimiento. Con lo cual,
cuando el fiscal formula cargos es porque ya tiene un caso sólido sobre el cual sostener esa acusación. Y luego, el periodo previsto para investigación preparatoria es al solo efecto de preparar el juicio. Por eso se llama investigación preparatoria, preparatoria del juicio. En definitiva, sería absurdo pretender afirmar que existe alguna norma concreta en el Código que restringe la actividad del fiscal en la etapa de investigación preliminar. El fiscal tiene derecho a ejercer sus funciones, el fiscal, y con esto cuando digo el fiscal también incluyo a la querella desde ya. Los acusadores tienen el derecho de realizar su actividad de investigación libremente y no establecer restricciones no expresamente previstas en el Código. En este caso hay una limitación y es que el fiscal no puede o la querella no puede por sí convocar una cámara Gesell, sino que necesita la conformidad de la defensa y en caso de que ésta no se dé, requiere de la autorización de un juez de garantía. Lo que queda claro es que de ninguna manera se puede restringir este ejercicio por la sola afirmación genérica e imprecisa de una afectación a un derecho de defensa en absoluto clarificado en el caso concreto. La defensa conoce cuál es la investigación que están llevando adelante los acusadores y en ese marco tiene todas las facultades de intervenir y eventualmente interrogar al menor de la manera en que se puede hacer en la Cámara Gesell cualquiera de las partes. En función de todo esto y conforme a los argumentos que claramente sostuvo el doctor Cabral, declaramos formalmente inadmisible el recurso intentado por la defensa. En consecuencia, no nos introducimos en el fondo de la cuestión con expresa imposición de costas en razón del pedido sostenido por la querella. Eso es todo, quedan notificados. Buenos días. Buenos días.